Buenos días a todos, compañeras, compañeros. Vamos a comenzar con este foro virtual, el mercado laboral ante el COVID-19. Hoy tenemos como expositores a tres economistas que la verdad me da mucho gusto que estén con nosotros. Todos los foros que hemos tenido han sido muy enriquecedores, nos han permitido conocer y aprender mucho de esta situación que estamos viviendo y el día de hoy no será la excepción. Les agradezco su presencia. Los que ya nos han acompañado antes, ya saben, compañeras, compañeros, de la manera más respetuosa posible, les solicito que mantengan sus micrófonos apagados. Eh, Cuando quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en la opción de participantes, ahí pueden levantar la mano y las preguntas las vamos a hacer en el orden que vayan apareciendo hasta que terminen las tres exposiciones. A los compañeros expositores les pido también respetuosamente que traten en la medida de lo posible, no es estricto el tiempo, pero traten en la medida de lo posible de considerar una exposición de 25 minutos y pueden ir presentando, en el caso de que lo tengan, un PowerPoint a partir de compartir pantallas. Ok. Compañeras, compañeros, la primera exposición que tenemos que el día de hoy, me da mucho gusto presentarles al maestro Huberto Salgado Nieto, quien nos acompaña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y va a realizar la presentación Migrantes y la producción de alimentos en Estados Unidos, lecciones que nos deja la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, maestro Huberto, un placer que estés con nosotros cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, Juan, te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder presentarles pues estos avances de una investigación que pues, actualmente tenemos en curso. En el Instituto de Investigaciones Económicas también estamos metiéndonos de lleno al estudio de los impactos que va a generar esta pandemia sobre diversos campos de la economía, ¿no? En mi caso, yo soy investigador de la unidad del sector agroalimentario y manejo temas de migración. Entonces, digamos que por encomienda, tuve que analizar o me encomendaron a analizar este tema y el impacto que tendrá el COVID precisamente en estos rubros. Muy bien. Pues bueno, ya sabemos de las consecuencias que ha tenido la pandemia por COVID-19, pues ha mostrado, ha evidenciado prácticamente las fragilidades en los sistemas de salud de todo el mundo, la capacidad de atención médica para las personas, pues se ha visto totalmente rebasada por la infraestructura, incluso hasta en los países más desarrollados y con buenos o robustos sistemas de salud, se han visto en dificultades para dar atención médica a toda esta población que se ha complicado respecto a esta enfermedad por COVID. Además, también hizo evidentes las profundas desigualdades sociales que existen en el mundo. Ya vimos que no todos los países están combatiendo o tienen las mismas herramientas para combatir el virus. Incluso dentro de los propios países, en el caso de los países en vías de desarrollo o menos desarrollados, pues es posible ver que una medida de mitigación como es la cuarentena, pues no funciona igual para todos, ¿no? Hay gente que vive al día y no es posible que se mantenga por periodos prolongados sin realizar alguna actividad económica, lo cual vulnera considerablemente sus ingresos y ese tipo de medidas pues no es tan fácil aplicarlas bajo este contexto en estos países. Otra de las grandes repercusiones es que este virus ha generado pues ya una desaceleración económica importante, que incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional señalan que en el 2020 la recesión económica, la crisis va a ser de dimensiones tan profundas o quizá más profundas que la Gran Depresión. Justo en este momento se habla de tasas de decrecimiento bastante pues preocupantes, ¿no? Se habla de que Estados Unidos va a decrecer en un 7.5%, que economías europeas como España o Italia, que también fueron fuertemente afectadas por la pandemia, pues mostrarán un decrecimiento del 9%.
tasas de desempleo en España del 20% se están proyectando. Entonces, todo este conjunto de situaciones o elementos que ha desatado la pandemia por COVID, pues bueno, nos muestran un panorama bastante complicado. Y a esto hay que sumarle también los efectos que ha tenido, o tendrá, mejor dicho, la pandemia por COVID en el sistema de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque las medidas de distanciamiento social aplicadas en la mayor parte, o prácticamente por todos los países, pues provocó una reorientación del gasto, ¿no? O sea, del gasto de bienes de consumo duradero se reorientó hacia el consumo de alimentos. Entonces, sí se dio un incremento en la demanda por compras de pánico en algunas regiones, quizá no tan fuertes o tan aceleradas, que no provocó una crisis alimentaria, ¿no? O sea, hubo demanda, pero no hubo un nivel tan exacerbado de esa demanda. Eso pasó por el lado de la demanda, mientras que por el lado de la oferta, pues las reservas mundiales de alimentos, de granos, pues se han mantenido en niveles pues relativamente estables. Sin embargo, esto podría cambiar si se presenta alguna perturbación en los sistemas de producción de alimentos. Y en este sentido, lo que se puede ver es que la organización, aquí lo puse de la Mundial de Alimentos, la FAO, señala que, esto es evidencia por el índice de precios de los alimentos, ¿no? Estos índices en estos años se han mantenido estables. De hecho, el dato de 2020 es del último trimestre, se ha comportado bastante bien, no se han disparado los precios de los alimentos, y eso se debe en gran medida a que los sistemas de producción y distribución pues han estado operando sin relativa dificultad. Ahora bien, en este sentido, la FAO hizo un llamado importante a que no se pierda de vista lo que puede ocurrir en el mediano plazo, y señala la importancia de evitar cualquier perturbación que pueda afectar a la producción del sector agroalimentario, y hace énfasis específicamente en el punto de la escasez de mano de obra, ¿no? Este es un elemento central, porque si se imponen medidas restrictivas para el movimiento de personas entre países, es lo que señala, se corre el riesgo de perder importantes montos de cosechas, y eso va a tener una repercusión directa sobre los precios internacionales de los alimentos. En ese sentido, recalca el papel fundamental, esencial de la migración internacional. En el caso de los Estados Unidos, pues no es un secreto, todo el mundo lo sabe. El sector agroalimentario depende completamente de la mano de obra migrante. ¿Por qué? Porque no tiene población nativa para cubrir esas vacantes en el campo. Entonces, lo interesante aquí es que la mano de obra migrante que labora en el sector del campo de los Estados Unidos, pues es una mano de obra indocumentada, es decir, no son migrantes que van con la mayoría, digamos, la mayoría no cuenta con visas laborales para poder desempeñar esas ocupaciones, sino que la gran mayoría son migrantes indocumentados. Ahora bien, los principales sectores de ocupación de los migrantes indocumentados en el campo norteamericano se dan en el sector de la agricultura y en la industria cárnica y avícola. Para el caso del sector de la agrícola, del sector agrícola, la mano de obra o la fuerza de trabajo se ha mantenido en niveles pues bastante estables. Entre 2010, que se registraba una cantidad de 1.07 millones de personas contratadas en el sector, para el 2018, esta cifra se incrementa para 2019 se incrementó a 1.18 millones. Lo interesante aquí es ver esa gran participación que tiene la migración indocumentada, pues abarca prácticamente al 50% del total de la población ocupada en el sector agrícola de los Estados Unidos. A este 50% se le sumaría también alrededor de un 15-18% de la fuerza de trabajo migrante que cuenta con una visa laboral para trabajar en los Estados Unidos, que en total la suma de la población indocumentada más la población migrante que cuenta con una visa para poder desarrollar su trabajo, pues asciende casi a un 70% la fuerza laboral en el campo norteamericano. Solamente alrededor de un 30%
es mano de obra nativa. Y esto muestra una de las mayores vulnerabilidades en el campo norteamericano, sobre todo si se implementan políticas migratorias que restrinjan el movimiento de esta población. Por un lado, para las visas temporales, si se restringe el número de visas, pero por el otro lado, si se vuelven más agresivas las políticas de persecución y deportación de la población indocumentada, pues tendrá repercusiones bastante importantes en el campo norteamericano. Ahora bien, en el caso de la industria cárnica y avícola, en este caso, en el 2018 se tiene el registro de que ahí laboraban alrededor de 500,000 de personas, de las cuales aproximadamente una cuarta parte son indocumentados. Y pues bueno, esta población, al igual que en el sector agrícola, pues se expone a condiciones laborales bastante desfavorables, es decir, trabajan por salario, percibiendo salarios por debajo del nivel de promedio, sin medidas de seguridad, sin acceso a prestaciones sociales, en el caso de la migración indocumentada, y a jornadas laborales demasiado extenuantes, sobre todo en la industria cárnica y avícola, que trabaja a partir de una línea por la cual ellos deben de ir sacando los cortes de carne, y deben de hacerlo de la manera más rápida posible que ellos puedan, por lo que esta ha sido una de las industrias, o esta ocupación ha sido una de las más peligrosas para desempeñar en los Estados Unidos, ya que se ha reportado que por lo general surgen un promedio de 2 amputaciones por semana en este tipo de actividades. Ahora bien, los migrantes indocumentados pues, tienen una contribución importante en la producción de los alimentos en los Estados Unidos. En primer lugar, son un contingente mucho más joven que la mano de obra nativa, incluso muestran un crecimiento poblacional del 37%, es decir, más elevado que las minorías o el resto de las minorías en los Estados Unidos, y por lo tanto los convierte en una importante oferta de trabajo en este sector. Además, su condición de indocumentados los vuelve vulnerables, por lo cual reciben bajos salarios, y lo que implica esto es que los empleadores pueden reducir los costos laborales de la producción de los alimentos, y de esta manera pueden satisfacer la demanda de alimentos en los Estados Unidos a bajos precios. Ahora bien, otro de los fenómenos que se ha analizado, o de la gran importancia que tienen los indocumentados, es que contribuyen a este concepto que se conoce como la inflación estructural, que es una teoría que ha desarrollado Michael Piore sobre los mercados de trabajo duales, en la cual señala que existe como una especie de escalafón salarial donde los salarios que se perciben en la parte más baja, es decir, en los trabajadores con menos niveles de calificación, está determinando los niveles salariales del resto del escalafón de los trabajadores en el mercado laboral, ¿no? Ascendiendo hacia los trabajadores más calificados. Lo que dice esta teoría es que un empleador en el campo, por ejemplo, no podría estar ofreciendo salarios más altos a los nativos para que se animen a trabajar en este sector, porque esto implicaría que los salarios también en el escalafón hacia los niveles más altos tendrían que incrementarse. Entonces es ahí donde funge un papel importante la migración, porque para evitar esto, los empleadores lo que hacen es contratar fuerza de trabajo extranjera, es decir, importar trabajadores, porque les pueden pagar salarios más bajos, y de esta manera se puede controlar ese escalafón o ese posible incremento de los salarios en toda la escala de trabajadores por nivel de calificación. De esta manera, Estados Unidos, digamos, los indocumentados han contribuido a mantener estables también los precios. Ahora bien, a pesar de la importancia que tiene esta fuerza de trabajo indocumentada, no solo para el sector agroalimentario, sino también para, ya lo señalábamos, el control de la inflación, esta ha sido perseguida para su deportación por las diversas administraciones. De hecho, la deportación de estos trabajadores indocumentados se intensifica a partir de la década de los 90. Y esto ocurre precisamente porque la ley IRCA de amnistía, que es esta reforma migratoria del 86,
lo que propuso fue amnistiar a 3 millones de trabajadores indocumentados que ya se encontraban en los Estados Unidos para ese momento, pero que implicaba un refuerzo fronterizo y medidas de control para tratar de regular el ingreso no autorizado de migrantes y también capturar o buscar deportar a los migrantes que ya estaban, digamos que habían logrado atravesar la frontera y que ya se encontraban dentro de los Estados Unidos. Entonces, a partir de la década de los 90, particularmente en el 94, a partir de la operación Gatekeeper, comienza la construcción del muro fronterizo y un conjunto de medidas y de recursos que se comenzaron a concentrar hacia los departamentos de seguridad nacional para llevar a cabo un mayor control de estos flujos. El resultado de esto señala Douglas Massey, uno de los grandes teóricos de los temas de migración, es que la repercusión directa que esto tuvo fue que vulnerabilizó aún más a los trabajadores migrantes indocumentados. ¿Por qué? Porque el hecho de reforzar la frontera implicaba que era cada vez más difícil cruzarla, por lo tanto cada vez sería más costoso cruzarla y el migrante estaría dispuesto a flexibilizar aún más sus condiciones de trabajo, pues el hecho de ser deportado, por ejemplo, es muy común que los empleadores los amenacen, si no cumplen con sus exigencias, los amenacen con deportarlos, y ese simple hecho de ser deportado y tener que volver a cruzar la frontera, pues implicaría un gran riesgo y un gran costo para ellos. Entonces, todos estos refuerzos fronterizos y la intensificación de estos refuerzos fronterizos han vulnerabilizado cada vez más a este tipo de trabajador que por el simple hecho de no contar o no haber ingresado de manera regular al territorio norteamericano, pues ya se encuentra en una condición de vulnerabilidad respecto al resto de los trabajadores en el mercado laboral. Ahora bien, todo este conjunto de medidas y de refuerzos fronterizos y de políticas agresivas para buscar deportar a estos trabajadores, pues han inhibido el flujo de migración indocumentada, pues el número de detenciones pues se ha venido reduciendo desde el año 2000, que digamos fue como el pico más alto, porque en la década de los 90 se presentaron los mayores flujos de migración indocumentada hacia los Estados Unidos, después se fue desacelerando en la medida en que se fueron intensificando todas estas medidas. Esto provocó que estos migrantes decidieran en menor medida cruzar hacia los Estados Unidos de manera irregular. Eso ocurría en la frontera. Lo que ocurrió adentro de los Estados Unidos es que todas estas medidas también se intensificaron para buscar y perseguir a estos migrantes que ya habían atravesado la frontera y que buscaban deportarlos de vuelta, principalmente a México, que es digamos, la mayor proporción de población indocumentada, es de origen mexicano. Y en las distintas administraciones se ve claramente cómo se ha ido incrementando constantemente el número de deportados. Con Bill Clinton en su periodo, pues se deportó a cerca de 869,000 migrantes indocumentados. Con George Bush la cifra se incrementa a poco más de 2 millones y con Barack Obama la cifra se incrementó a poco más de 3 millones. Actualmente con Donald Trump van 750,000 migrantes deportados dentro del territorio norteamericano, que son las redadas que organizan estos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Si bien la cifra aún va por debajo de lo referido o de los números de Barack Obama, porque en los primeros 3 años Barack Obama ya había deportado a cerca de 1,100,000 indocumentados, Donald Trump va ligeramente por debajo, pero ha insistido en que cuando él, si es que se reelige, no sé, no sabemos, es incierto qué va a pasar en la reelección presidencial, pero si es que se reelige, él ha prometido que por lo menos deportará a 3 millones de indocumentados. Ya no dijo este disparate de que iba a deportar a los 6 millones de indocumentados en los Estados Unidos, misión que es prácticamente imposible. No se darían abasto los servicios de Homeland Security para lograr una hazaña como esa. Ahora bien, este último presidente, Donald Trump, además de la persecución que se ha dado por deportar a estos trabajadores en territorio norteamericano, pues ha desarrollado o su plataforma política se ha basado en un discurso antiinmigrante, ¿no? O sea, un discurso totalmente xenófobo,
culpando a los migrantes de robar los empleos de los americanos, abusar de la seguridad social, provocar el deterioro de las condiciones de la economía en general. Y no solo eso, digamos, o las repercusiones de ese discurso, pues fueron que un conjunto, un grupo de la población norteamericana, pues la alentó a que mostrara de manera más abierta todas estas posiciones de odio contra los migrantes y generó un clima pues más hostil para toda esta población indocumentada, particularmente la población latina. Una vez ya siendo presidente, también implementó un conjunto de programas operativos bastante agresivos contra la migración indocumentada. Uno quizá el más recordado hasta este momento sea el programa Tolerancia Cero, el cual comienza a operar a partir de abril del 2018. Y el gran cambio o la diferencia que propone este programa de Tolerancia Cero es que se reclasifica el delito de ingreso no autorizado al país de ser una falta administrativa, ahora se va a convertir en una falta penal, ¿no? Entonces, el Departamento de Justicia ya no considera esto como una falta administrativa, sino una pena que debe de ser o sea, sancionada, pero que debe de ser resarcida, ¿no? Entonces, este simple hecho de cambiar de que sea una pena administrativa a una falta penal provocó que todos aquellos padres migrantes que viajaban con sus hijos pues perdieran la custodia legal de ellos, ¿no? Simplemente con este resquicio legal consiguió separar a los padres, a las familias de indocumentados que viajaban a los Estados Unidos y pues bueno, ustedes ya saben las consecuencias, se vieron en los medios, el trato inhumano que se le dio a los niños, cerca de las cifras oficiales hablan de 3,000 niños separados de sus familias, aunque se señala que puede ser una cifra incluso superior, el fallecimiento o el registro del fallecimiento de por lo menos 6 niños, y que muchos de estos niños no han conseguido regresar con sus padres, pues ya han pagado sus penas por este delito de ingreso no autorizado, y al momento de buscar a sus hijos, no han conseguido encontrarlos, ¿no? Los distribuyeron por distintos albergues en los Estados Unidos y el rastreo de esos niños se ha hecho complicado. Entonces, todo este conjunto de medidas, las deportaciones que fueron cada vez más agresivas, los refuerzos fronterizos y, pues bueno, no tenemos datos para medir qué tanto estas agresivas políticas están afectando a los flujos de migración indocumentada, pero lo que sí es muy claro es que a partir de 2006, cuando Barack Obama intensifica en gran medida estas medidas, estas deportaciones, se comienza a ver un decrecimiento en la población indocumentada de los Estados Unidos. De ser de 12.2 millones el total, se reduce a 10.5 millones para el 2017. ¿Cuál fue la repercusión directa de esto? La proporción, esa proporción que representaban los trabajadores indocumentados respecto al total de la fuerza laboral del mercado de trabajo en los Estados Unidos, también se reduzca, pasando de un 5.4%, se reduce a tener una participación del 4.6%. Se habla del retorno de alrededor de 1.6 millones de migrantes mexicanos indocumentados que han regresado al país. Y bueno, ese es otro tema sobre las condiciones de reinserción a las actividades laborales en México. Ahora bien, la consecuencia de todas estas políticas fue que todos estos contratistas, empleadores en el sector agroalimentario, pues se vieron en la necesidad de recurrir a las visas temporales, ¿no? Dado que el flujo de migración indocumentada se estaba reduciendo, entonces buscaron este programa de visas temporales para buscar importar estos trabajadores para que trabajen en el campo. La visa H2A es específicamente para los trabajadores agrícolas. Sin embargo, tiene diversos puntos adversos para ellos, es decir, señalan que existen demasiados trámites. ¿Por qué? Porque los empleadores deben de hacer la solicitud, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos debe de certificar que esa vacante no puede ser cubierta por mano de obra nativa o mano de obra local. Y pues bueno, es un trámite también costoso porque estas solicitudes, estas revisiones, estos ingresos varían, que pueden ir desde los $110 hasta los $460 por cada solicitud. Y es un proceso bastante complicado que incluso requiere personal especializado en estas granjas para que se está encargando para estar rotando a esos productores debido a esta condición estacional de los cultivos.
Y esto implica que las pequeñas granjas o los pequeños granjeros norteamericanos no puedan recurrir a este programa. Está más orientado a aquellas grandes plantaciones norteamericanas. Entonces aquí podemos ver cómo ha evolucionado este programa de visas. O sea, en la medida que se restringe la migración indocumentada y se va reduciendo, esta se va reemplazando con migración a través de las visas. Y lo podemos ver aquí, a partir de 2006, comienza a darse el boom o el incremento precisamente por el endurecimiento de esas políticas contra los indocumentados. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo que se está realizando por incrementar el número de visas laborales en el campo, pues en realidad la participación de estos trabajadores pues no ha crecido tanto. Se ha pasado desde un 2% y ha ascendido hasta un 10%, cifra muy lejana de ese 50% que representa la migración indocumentada que trabaja en el campo. Ahora bien, la pandemia por COVID. La FAO señaló la importancia de eliminar cualquier tipo de barrera que impida el flujo de migración, particularmente la que se dedica al sector agroalimentario, y esto debido a que se pondría en riesgo la disponibilidad de alimentos y esto afectaría la variación en los precios internacionales. ¿Esto por qué es preocupante? Porque si ya se está presentando una desaceleración económica que está generando altas tasas de desempleo, toda esta población que ve disminuidos sus niveles de ingreso va a tener dificultades para tener acceso a la alimentación. Y esto potencialmente en el corto mediano plazo podría generar una crisis de hambruna. ¿Por qué? Porque si ya actualmente hay 135 millones de personas que no pueden alimentarse, estas condiciones o este escenario provocaría que para finales del 2020 la cifra de hambruna se duplique. Bueno, en el caso particular de los Estados Unidos, que ha sido uno de los países más afectados por la crisis sanitaria, ya lo hemos visto nosotros en los medios, a pesar de todo esto, la producción de alimentos no se ha visto afectada y eso se debe en gran medida a la mano de obra o la fuerza de trabajo de los trabajadores indocumentados. Pues de manera sorprendente, Trump se vio obligado a de alguna manera reconocer a estos trabajadores indocumentados como trabajadores esenciales. De hecho, anunció que no va a realizar redadas en busca de estos migrantes indocumentados y los blindó de ser deportados porque deben de llevar consigo una carta para que los agentes de Homeland Security, al momento de hacer cualquier revisión, puedan probar que son trabajadores esenciales y se puedan mantener trabajando en el campo de los Estados Unidos. Aunque en realidad hay poco que celebrar. ¿Por qué? Porque este simple permiso temporal, digamos, no dota de ningún derecho laboral a estos trabajadores, es decir, no pueden exigir mejores condiciones de trabajo y están altamente expuestos al contagio por COVID. ¿Por qué? Porque trabajan en condiciones laborales bastante riesgosas, ¿no? No hay condiciones de seguridad, no cuentan con equipo de protección. Además, la barrera del lenguaje no les permite atender las recomendaciones del Departamento de Salud y pues incluso hasta las propias instalaciones dificultan, digamos, las medidas de distanciamiento social, particularmente en las industrias procesadoras de carne y aves, porque ahí ya han comenzado a surgir brotes importantes. Se habla apenas, creo que a inicios de mayo se hablaba de un brote de 5,000 personas que ya había causado aproximadamente 20 muertes. Y bueno, aquí tenemos una imagen tomada con un dron, justo ahorita en el momento de la pandemia, en las condiciones en las que están trabajando, ¿no? No se están respetando ninguna de las medidas de distanciamiento social. Ahora bien, si esto lo podemos relacionar con los datos que ya nos da la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual 959 mexicanos, es casi 1,000 mexicanos han muerto en los Estados Unidos y la mayoría de los decesos se han registrado en Nueva York y California, dos entidades que tienen una importante producción agrícola o agroalimentaria. De hecho, pues Nueva York no es solamente Wall Street y las finanzas, posee alrededor de cerca de 35,000 granjas donde también existe una participación importante de trabajadores indocumentados. El caso de Italia es bastante interesante porque Italia, en lugar de darles ese permiso temporal o una cartita para que no deporten a estos trabajadores indocumentados, lo que hizo fue cambiar el estatus legal de esos trabajadores. De ser trabajadores indocumentados, ahora son trabajadores que cuentan con un permiso de trabajo y pueden firmar un contrato laboral. Entonces están en mejores condiciones de exigir cualquier tipo de mejora en sus condiciones de trabajo.
Italia tomó esta medida precisamente porque corría el riesgo de perder cerca del 25% de sus cosechas. Bueno, creo que ya me pasé del tiempo, las reflexiones finales muy rápido. La consecuencia de la pandemia es que esta política antiinmigrante que ha estado manejando Donald Trump ahora entra en una seria contradicción y entra en el peor de los momentos para él. ¿Por qué? Porque por un lado debe de atender las exigencias de la industria agroalimentaria para que mantenga a los trabajadores migrantes indocumentados, o de lo contrario se podría desatar una fuerte crisis alimentaria, no solamente de salud, sino ahora una crisis alimentaria. Y por el otro lado, no puede mostrar signos de suavizamiento con esta población indocumentada, pues todos esos movimientos activistas anti-inmigrantes que él mismo estuvo alentando por 3 años, le van a dar la espalda inmediatamente al dar cualquier muestra de debilidad. Y esto es particularmente relevante en este momento porque están muy próximas las elecciones o la reelección presidencial. Por otro lado, bueno, no se sabe qué futuro depara a esta momentánea tregua entre Donald Trump y la migración indocumentada, pero esto debería ser una lección, una reflexión, mejor dicho, que permita tomar de nueva cuenta el tema de una reforma migratoria integral en la agenda pública. ¿Por qué? Porque beneficiaría tanto a estos trabajadores indocumentados y también a la población norteamericana, ya que podrían contar con esa fuerza de trabajo disponible para lograr sostener el sistema de alimentos y sobre todo si tenemos en cuenta que de acuerdo con los epidemiólogos especialistas han señalado que esta es una pandemia, perdón, que tendrá una duración pues larga, ¿no? Entonces, no es que en el corto plazo puedan reemplazar a ese tipo o a esa condición o a ese tipo de fuerza de trabajo para llevar a cabo, sostener el sistema de producción de alimentos en los Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí termino. Muchísimas gracias.